taller que los estamos invitando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Los estamos invitando a pensar desde otros lugares, lugares más lúdicos, y desde otras formas que tenemos de accionar, a intentar soñar, dibujar un mundo agroecológico posible. Bien, sabemos que esta propuesta es un poco atípica para el mundo académico, pero pensamos que puede acompañar procesos que después definamos en nuestras tareas de extensión, de investigación, de docencia, y que el resultado de este taller nos permita armar un bosquejo, un dibujo de este mundo del que vamos a soñar ahora. Evidentemente, quienes se cuelgan en este proyecto de un sueño colectivo tienen ganas de construir colectivamente. Acá mi colega Catalina acaba de encontrar una frase de un cantante brasilero que nos parece re linda. Catalina. Sí, estoy tratando de compartir la pantalla, si no les comento. El cantor es Raúl Seixas, un cantor que ya murió, un cantor brasilero de rock brasilero. Y hay una canción que se llama Preludio y que dice así: soño que si soñas so, eso, sueño que si sueñas so. Eso sería, sueño que se sueña solo, es solo, sueño que se sueña solo. Suena más lindo en portugués, ¿no? Más sueño que si sueña junto, pero sueño que se sueña juntos, es realidad. Es realidad. Entonces, bueno, eso como un preludio nuestro al trabajo de hoy, ¿no? Creemos que realmente hay diferencia entre soñar solo y soñar juntos. Los invitamos entonces a empezar este taller contando cada uno un sueño que tenga desde una perspectiva de la construcción de un mundo agroecológico. Bueno, vamos a empezar con... ¿Quién quiere empezar? Bueno, danos un ratito para cerrar los ojos y soñar un poquito primero. ¿Quién tiene ganas de empezar contando su sueño? Gerardo, que tenés el micrófono abierto. ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar, en realidad siempre cuando uno, estas son cosas que a veces uno no las piensa pero no las dice. Y cuánto nos cuesta expresarnos en cosas que
que creemos que no son tan factibles, tan asibles, tan tangibles, pero como eso que decía Cali, en realidad siempre tenemos sueños, siempre tenemos ideales, siempre tenemos una mirada hacia donde queremos ir, hacia donde queremos ser y a donde queremos estar. Y yo, siendo un poco más concreto, creo que aquel estar en una comunidad mucho más solidaria, Se cortó, Gerardo. Tienes que repetir, por favor. Gerardo, tenés deshabilitado el micrófono. Habilitalo, por favor. Ahí Dale, está. disculpa, gracias. Que produzca sus propios alimentos, que produzca sus propias habitaciones, que produzca sus propias vivencias, su propio arte, y que no sea una comunidad cerrada. Es decir, porque ha habido experiencias de comunidades cerradas, sino una comunidad que realmente irradie, que esa es una nueva forma de vivir, ¿no? Una forma de producir, de compartir, de vivir sano, de expresarse, de divertirse, y también de una forma también. Gerardo, ¿estás? No Sí, se te escucha. parece que estos Gerardo sueños tiene están un poco problemas. congelados. Tiene problemas de Gracias, internet Facundo. seguramente. Bueno, a ver, sigamos con el tocayo Gerardo Roberto. Bueno, se cortó. Hola. Dale, dale, seguí, Gerardo, seguí. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? De que no aislarse, vivir en comunidad, construir una comunidad, pero una comunidad que construya para adentro, pero para afuera también, y que irradie. Es decir, y que no sea una comunidad cerrada. Y que no esté solamente asentado en principios académicos, sino recuperar los conocimientos populares, los conocimientos tradicionales, los ancestrales, y buscar otra manera distinta de vivir. Sumando un poco también a lo que decía Gerardo, me parece que es el sueño de construir una sociedad donde tengamos la libertad de poder pensar diferente, pero que eso no nos haga ser enemigos de los demás. Las diferencias son precisamente que cuando a través del diálogo vamos encontrando esos puntos de acuerdo es lo que nos permite evolucionar, es lo que nos permite avanzar. Aquellos grupos que dicen nosotros no tenemos ni un sí ni un no, en realidad es porque nunca hablan. Es a partir del ponerse de acuerdo que las sociedades han ido evolucionando. Y bueno, y ese es precisamente el sueño por el cual he hecho de mi profesión una militancia, y aparte una militancia política partidaria también, de construir una sociedad donde la ruralidad sea respetada,
donde la inmigración no sea un destino, sino que sea una elección para quien quiera hacerlo, porque en mi caso yo elegí irme del lugar de donde nací, pero esa opción no la tuvo mi padre, que por el hecho de vivir en una familia que eran 7 hermanos en 50 hectáreas, tuvo que verse obligado a emigrar. Y esa es la mayoría de la realidad que viven quienes emigran de su territorio. Bueno, en esa apuesta es a donde vamos. Y por supuesto, creo que yo soy ingeniero agrónomo, bueno, creo que hay otros colegas que también lo son en este grupo, y creo que tenemos que tener presente que hay un tiempo para sembrar y hay otro tiempo diferente para cosechar. Y a veces nos olvidamos de eso y queremos cosechar a la vez que estamos sembrando. Y en realidad el proceso tiene que ser ir cosechando lo que sembramos antes y seguir sembrando para los que vienen a futuro. Decía, creo que Catalina era la que hablaba de un poeta brasilero. También recuerdo haber leído en algún momento un poema de un brasilero, no lo recuerdo bien y aparte estaba en portugués, pero que decía esto: el campesino va cantando a sembrar su semilla, aunque no sabe si va a disfrutar de esa cosecha, pero sí sabe que alguien la va a disfrutar como él ha disfrutado de la siembra que otros hicieron antes. Así que bueno, ese es el sueño por el cual trabajamos y por el cual ponemos todo nuestro esfuerzo colectivo. Gracias por permitirme participar. Gracias, Gerardo, por tu participación. Emilio, ¿querés participar? Bueno, yo soy de otra área del conocimiento que me he sumado a los ingenieros agrónomos. Yo vengo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy egresado de una tecnicatura en cine y televisión y además soy profesor titular en la Cátedra de Tecnología Educativa de esa misma carrera. Y nosotros en la Facultad de Artes, en todas las disciplinas, es como que estamos muy acostumbrados a soñar, o al revés. No vemos a veces las diferencias entre los sueños, la realidad, los ensueños, nuestros deseos, que se expresan en nuestra facultad, en nuestras películas, en nuestros documentales, en nuestras obras plásticas, en las esculturas, en las obras de teatro. Entonces, el soñar, creo que el artista a veces sueña expresando la realidad y también sueña como pidiendo a veces o gritando o pidiendo auxilio por un mundo mejor. Entonces, a mí me sonó bonito, me sonó muy bonito el tema propuesto por los compañeros acá de ingenieros, que pusieron una palabra tan significante para nosotros como es la del sueño. Pero también es el sueño también son las ideas, son el querer un mundo mejor. Y un mundo mejor en el trabajo, y sobre todo en el trabajo del cultivo, que es una tecnología que está hace mucho, que tiene diferentes tradiciones y todo lo demás, y que termina siendo muy tecnologizada y quizás, digámoslo así de alguna forma, como yo lo entiendo, canalizando un mundo natural que haya dejado de ser natural. Y
a mí me gustaría que volviera a ser un poquito más natural dentro de las posibilidades. Y por eso me sumé a este grupo de investigación y a los grupos en que, bueno, en la adaptación de las tecnologías, pero también respetando el mundo natural. Ese es mi sueño, y mi sueño de estar participando con mis compañeros, aportar a eso, o sea, aportar y sembrando, porque a partir de la presentación que hemos hecho de nuestros trabajos, es eso, era un análisis de la situación para generar las semillas para ir sembrando para un mundo mejor en estas disciplinas. Gracias por escucharme. Gracias, Emilio. Bueno, antes de que Cali nos traiga su sueño, yo quería recuperar este aporte que hace Emilio desde otras disciplinas, cómo ver esta formación de un mundo diferente que a nosotros desde la agroecología y desde las ciencias más duras nos cuesta armarlo imaginativamente, ¿no? El armado imaginativo le da una fuerza a nuestras acciones que evidentemente va a ayudar a pensar los próximos proyectos o las próximas tareas que tengamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, si les parece, escuchamos el sueño de Cali y empezamos a armar un poquito este dibujo agroecológico para luego ver cómo lo podemos llevar a nuestras prácticas. Bueno, hay una palabra que me resuena todo el tiempo cuando tengo que descondicionarme. Y la palabra es mercantilismo, mercantil, dinero, ganar dinero, que sea rentable. Entonces, si vamos a soñar, quisiera un mundo donde no sea lo prioritario, donde no sea lo condicionante, la mercantilización, ¿no? de las acciones, de los proyectos, de las formas de vivir, de la intervención del Estado, de lo que decida cómo vamos a organizarnos para producir y qué es lo que vamos a producir, para hablar concretamente de producción agroecológica. Y de ahí, bueno, todo lo que podamos, lo que de ahí se desprende, ¿no? Esto me trae, por ejemplo, asocio porque permanentemente yo tengo que estarme descondicionando. Supongamos, pensemos un buen ejemplo de rotación de cultivos para proponer en una producción intensiva o extensiva. Y para poder realmente pensar en términos de las ventajas que tiene para el suelo, para el manejo de cultivo, muchas veces hay que decir, bueno, pero no pensemos, dejemos de lado si cuesta mucho o cuesta poco, si rinde mucho, rinde poco, por ejemplo en eso, ¿no? O por ejemplo pensar en mientras hablaba Gerardo y planteaba su comunidad solidaria, que se expresara, el otro Gerardo habló de una sociedad libre, donde se pudieran expresar las ideas, donde todos podamos, bueno, pensando en estas sociedades, por ahí hay muchas cosas como, por ejemplo, accesibilidad para que no ponen,
No, porque es muy caro algunos dispositivos implementarlos, o en realidad no conviene, porque es tan poca la gente que necesita, por ejemplo, rampas, supónganse, que no... en realidad, entonces quiero decir, en distintos aspectos de mi vida cotidianamente, para quizás pensar en formas de maximizar la calidad de vida, tengo que decir, bueno, pero no importa si esto es caro o no, o si va a traer más ganancias o no. ¿No? Así, en términos generales. ¿La moderadora tiene sueños? La moderadora está con el micrófono de acá para allá. Sí, a mí el sueño agroecológico o el sueño amplio del mundo posible es un mundo en el cual lo imposible pueda suceder, ¿no? Lo que hoy nos están poniendo en términos generales como imposible. ¿Qué sería imposible en nuestro mundo? Vivir en un ambiente que se considere parte de nosotros y nosotros parte de ese ambiente, tener una conciencia de alimento saludable. Me encantó este aspecto que ponía Gerardo de lo habitacional. Nos vemos en realidad viviendo de formas bastante tipo los gallineros comerciales, ¿no? Y poco en contacto con casas más amigables. Y el otro aspecto que han puesto, que recuerdo los dos Gerardos, que tiene que ver con lo social, ¿no? Que sería una sociedad, desde ya que nos animemos a soñar con una sociedad más justa y una sociedad que pueda incluir en forma real las diferencias que se han ido haciendo, formando y consolidando como verdaderas en todas nuestras vidas, y que, bueno, necesitamos desestructurarlas un poquito para ver de qué forma somos todos parte de este proyecto. Te agradezco, Gerardo Bergamín, que nos hayas dejado soñar un ratito. Bueno, si les parece, ahora lo que podríamos hacer es consensuar un bosquejo de este mundo posible. Y en este bosquejo de este mundo posible, yo le pondría como entorno las palabras que sobre todo trajo Emilio, y tiene que ver con todas las áreas que no corresponden por ahí o que no consideramos en lo productivo agropecuario, claro, que es lo específico por ahí a lo que nos abocamos los ingenieros y las ingenieras, y traer todas estas formas de expresar la realidad que dijo Emilio. No sé si están de acuerdo, como que en primera instancia podamos cerrar un contexto de mayor participación de
miradas que están surgiendo en nuestro alrededor. Se ha incorporado Natalia. Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Bueno, Natalia, estábamos expresando nuestros sueños agroecológicos y entraste justo para contarnos el tuyo. Uy, nuestros sueños agroecológicos. Ay, ay, ay. Hay muchos. ¿Por dónde empiezo? Animate, todos nos parecieron geniales. Que la agroecología se extienda por todos lados. Ese sería mi sueño agroecológico. Hermoso tu sueño, Natalia. Y un poquito está trayendo parte de los sueños que hemos presentado hasta ahora. Bueno, entonces, con el sueño de Natalia, volvemos a hacer el bosquejo o el dibujo de este mundo de sueño agroecológico. ¿Les parece que están de acuerdo que pongamos este contexto que planteaba Emilio? Me gustaría que aclararas un poquito más qué significaría ponerlo en contexto. ¿Emilio o yo? Vos. Ponerlo en contexto es poder, justamente esto que sueña Natalia, que se extienda por todos lados, ¿no? Yo creo que Emilio trajo esta perspectiva de que el sueño agroecológico sea un sueño que se pueda soñar también desde otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Y bueno, lo que decía Emilio es que su ámbito lo vive como más soñador de la realidad de otros ámbitos. Por ahí a nosotros nos cuesta más soñar la realidad que a otros grupos de la sociedad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo no sé si es muy pertinente, pero yo quería contar que ayer estuve en una mesa redonda sobre el tema de la formación y me sorprendí mucho porque uno de los participantes era el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Mar del Plata y presentó el plan de estudio de medicina totalmente con todas las materias cambiadas, con otra lógica que no era la lógica que partía desde la enfermedad, sino partía desde la comunidad y la sociedad. Y me dio como, vi que en el contexto inmediato había una realidad que ya se está plasmando, porque era el decano de medicina y un plan de estudio de medicina, que además él hablaba de una cosa importante, que era ver la medicina desde la interdisciplinariedad, no verla solo desde la enfermedad y desde el hospital y desde la clínica, sino ver, entonces también yo quería poner en contexto esto, que en este congreso encontré cosas que este relato, y también había un relato de un investigador de la área de la medicina de Rosario, que también estaban en la misma sintonía, y eso me dio como
una ilusión, porque a veces nos quedamos en que tenemos que mejorar las cuestiones productivas, cambiarlas, tenemos que hacer cosas nosotros individualmente, pero ver que también se están haciendo cosas desde otras áreas, que no es solamente la agronomía y la biología. Yo quería ponerlo esto, contárselos a ustedes porque me gustó y mostró el plan de estudio y lo contó de una manera tan lisa, tan llana y tan cercana, de persona a persona, que eso también me pareció verlo el contexto del Congreso, pero el contexto también de otra disciplina, pero que la disciplina se rompe también, ¿no? Como que en cierta manera él dice, la medicina no es la medicina, sino tenemos que ver la comunidad, la sociedad, y un poco creo que ahí tiene que ver esto del contexto, ¿no? Es decir, por eso yo decía, no pensar en una comunidad cerrada, sino una comunidad que irradie, que se conecte, porque si no nos conectamos, podemos creer que están, porque ha habido experiencias sobre eso, de gente que se aisló y trabajó cosas profundas, orgánicamente, pero en realidad fueron comunidades cerradas. Y justamente el desafío que tenemos es que lo que vemos en nosotros, trabajarlo en nuestro contexto inmediato. Genial el aporte, Gerardo. Me parece que podemos incorporar esto de las otras disciplinas en el contexto, de los otros grupos, como varios han citado los otros grupos con los que estamos dialogando y los otros saberes con los que estamos dialogando. Y también me pareció traer esto de Emilio, de esta capacidad de soñar la realidad que tienen, por ejemplo, las artes, ¿no? Gerardo. Sí, sumando a eso, creo que esta es el gran desafío que tiene la agroecología, la de abrirse a otras disciplinas. Por ahí pensamos que la agroecología es solamente una forma diferente de producir, cuando en realidad es una propuesta política que tiene que ver con una sociedad diferente. Y venimos formateados con nuestra formación tradicional, y nos cuesta mucho. A mí me cuesta mucho ponerme a dialogar con un artista, pero veo la importancia, sé de la importancia que tiene, pero no por ello me resulta fácil buscar ese diálogo. Y a veces con profesiones que pueden estar muy vinculados, como puede ser la veterinaria, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer ese gran aporte. Y en este congreso, y supongo que en otros congresos de agroecología puede haber sucedido lo mismo, nos costó mucho encontrar evaluadores de las áreas sociales. De las áreas agronómicas había para hacer dulce, pero de las áreas sociales nos costó bastante. Pero bueno, creo que ese es el desafío de seguir dialogando interdisciplinariamente en esa búsqueda. Nosotros, así como un ejemplo muy local, en General José de San Martín, en el Chaco, hace ya 20 años que se viene trabajando con Feria Franca, digamos, apostando al abastecimiento local. Y hemos conseguido en estos últimos años que algunos médicos aconsejen a sus pacientes, digamos, que tienen algún tipo de enfermedad, que los alimentos que consuman los compren en la Feria Franca.
Eso nos parece que es un gran avance, es una gran toma de conciencia de parte de estos profesionales, pero también tiene que ser una gran toma de conciencia de parte nuestra como profesionales que asesoramos, como productores que abastecemos, como consumidores que compramos. Gracias, Gerardo. Muy interesante tu aporte. Entonces, ¿le agregamos algo más al contexto antes de empezar a dibujar este pequeño bosquejo nuestro en este contexto? Bien. Entonces, en este contexto que estamos compartiendo la interdisciplinariedad, los diferentes grupos, los diferentes saberes, la forma de soñar la realidad, yo quería también incorporar esta visión de mundo que trajo Cali, que tiene que ver con esta mirada permanentemente centrada en lo económico, en lo que conviene o no conviene, pero desde lo económico. Y esto creo que también tiene que ver con los contextos educativos en los que estamos, cómo nos vamos formando en un criterio absolutamente economicista, ¿sí? Y yo se lo agregaría también al contexto. No sé qué opina el resto. Sí. Ese es el desafío que tenemos. Es decir, queremos cambiar el mundo y seguimos usando las viejas recetas. Para evaluar las producciones seguimos usando los márgenes brutos, ¿no? Para ver cuánto ha mejorado un productor seguimos utilizando los indicadores productivos y no nos preguntamos cuán feliz o cuánto aumentó su felicidad, ¿no? O hacer evaluaciones de las producciones desde el punto de vista termodinámico. Cuánta energía ponemos y cuánta energía cosechamos. No solamente cuánta plata ponemos y cuánta plata recuperamos, ¿no? Disculpa, Emilio, que... No, está perfecto. No, yo solamente quería agregar que a veces los sueños se mezclan con alguna pesadilla. Y las pesadillas son las tensiones en los distintos paradigmas, e inclusive dentro de los paradigmas. El paradigma mercantil, el paradigma de producción, de la distribución del trabajo en el mundo, del capitalismo, versus un paradigma más holístico, más humanista, que tenga en cuenta lo que dijeron acá, el contexto social, las relaciones entre las personas, las relaciones de las personas y la tierra, el espacio con que habitan. Entonces, y eso tiene mucho que ver en estos últimos tiempos, y viene desde antes también, con los sistemas de representación de nuestra sociedad. Y eso lo han tenido las letras a través de las novelas, los diarios, en estos momentos los medios de comunicación y algunas producciones audiovisuales que siguen manteniendo el paradigma tradicional. Entonces, a veces nuestra sociedad no es dueña de sus pensamientos, está presa de ese bombardeo de ideas y conceptos
que solo son representaciones del poder dominante. Entonces los sueños de esas personas por ahí no pasan por lo que estamos pensando nosotros por acá, y entramos en tensiones. Como lo demuestra la mayoría de los congresos de agroecología, siempre es esa tensión entre el sistema productivo con ganancia y lo que ya se viene. Yo creo que, como decías vos al principio, una cuestión, el diálogo es fundamental. No, si bien hay tensiones, hacer fuerza en el diálogo, como expresaba vos, Gerardo, para poder ver si encontramos en un futuro una salida a todo esto. Buenísimo, Emilio. No se te escucha. Buenísimo, Emilio. Entonces, ahora, con este contexto que estamos ahí armando, si tuviéramos que pensar en algunos aspectos que tendría este mundo, delinear este bosquejo de mundo agroecológico, acá he ido retomando algunos aspectos que ustedes citaban, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con lo habitacional, que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con lo ambiental, con el cómo producir, que explicaba Cali, por ejemplo, con las formas productivas. También estaría como expresarse, ¿no? Lo dijeron mucho los dos Gerardos. Y en Emilia mismo, expresarse a través de las artes, expresarse en general, expresarse en distintas opiniones. Buenísimo. ¿Alguna otra cosita le agregaríamos a esta parte? Sí, una sociedad libre para expresarnos, ¿no? Y a lo habitacional le sumaría lo de lugar como el territorio, que viendo con Gerardo, digamos que uno puede elegir, que pueda uno elegir quedarse o irse, y que no sean, digamos, otras cuestiones estructurales, como contó su papá, que 7 hermanos con 50 hectáreas tuvieron que emigrar, ¿no? Esto en relación, creo, directa con lo que es acceso a la tierra, ¿no? Porque si bien en nuestro mundo soñado juntos todo es agroecológico, pero necesitamos suelo, tierra, para tener los alimentos, ¿no? El acceso a la tierra es algo, y el agua, es algo, digamos, ineludible. Sí, esta accesibilidad a los recursos, ¿no? También nos estaría hablando de una equidad en el acceso a los recursos. Buenísimo. Y hay si avanzamos con que el bosquejo va por ahí, hay algunas cosas que me parecen muy interesantes de destacar, que es esto, bueno, que se extienda por todos lados, que se irradie una nueva forma de vivir. Y yo creo que esto en la agroecología y en algunas experiencias agroecológicas
en términos generales, no estoy particularizando nada, pero ha quedado un poco aislada la experiencia agroecológica. Y nos falta esto de la idea de que se extienda, de que irradie, de que sea posible que a partir de algunas experiencias o a partir de algunas prácticas que se llevan adelante en los territorios, se pueda contagiar lo agroecológico, ¿no? A mí me quedó como otro de los aspectos importantes de lo que pudimos hablar. Yo estoy convencido de que la agroecología no puede ser una isla. Es decir, eso de que un sistema productivo, un campo, porque en realidad se puede manejar esa situación lo mejor posible, pero va a tener vecinos. Y los vecinos, si manejan su sistema de una manera distinta, ya... Entonces, por eso la idea de la agroecología, que muchas veces yo lo visualizo en muchos congresos, que insisten mucho en cómo perfeccionar la cuestión productiva y no en perfeccionar los enlaces sociales, la comunicación. Yo la palabra contagiar no me gusta mucho, Silvia. No, porque... Sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos. No, pero lo digo como broma, pero en realidad por eso yo decía irradiar, ¿no? Porque tampoco, yo creo que también en esto hay una base de conocimiento crítico, ¿no? El conocimiento crítico hace que uno camine hacia un lado o no camine hacia ese lado. Entonces, es decir, si bien tiene que haber una construcción individual, pero creo que la construcción individual debe llevar sí o sí a trabajar con quien tenés al lado, ¿no? Y no buscar, porque también yo cuando dije lo de la comunidad puede ser como un mundo ideal, pero mientras tanto tenés que ir viendo con quién tenés cerca, quiénes son tus vecinos, quiénes son tus familiares más cercanos, y cómo ir construyendo esta cosa de irradiando esta cosa que además está nutrida de verdades, porque cuando a la gente le hablas de alimentos sanos, yo eso lo vi mucho en la Feria Agroecológica de Córdoba, ¿no es cierto, Cali? La gente, no hay quien no quiera comer alimentos sanos. Y cuando vos le decís que hay alimentos que tienen productos químicos, que tienen residuos, ni que hablar de los ultraprocesados que se venden en los supermercados. Bueno, me estoy yendo por el tema. Pero digo, hay como una conciencia, pero por ahí esa conciencia también irradiándola en los vecinos, en la familia, y construyendo, ¿no? Construyendo, esa es una cosa, y construyendo también desde mi ámbito laboral. Yo en la docencia yo siempre dije, ¿qué puedo hacer yo porque uno tiene como aspiraciones, ¿no? Ahí te escuchaba al colega Gerardo, que también es de extensión de ahí de Corrientes. Él tiene una militancia partidaria, yo no la tengo ideología, pero también creo que uno tiene que ayudar a construir desde de lo académico. Yo digo que siembro en lo académico, siembro en los estudiantes. Esto que no sé quién, creo que decías vos, Gerardo, también, o Emilio, que no solamente hay que sembrar, sino que ver qué se cosecha. Y yo, por suerte, una de las cosas que tengo una dicha ya a esta altura, de ver a egresados que están trabajando en el territorio y que están haciendo cosas sólidas de trabajo con la gente, con los productores, que además lo están haciendo con convencimiento y con mucha ideología. Y yo creo que, bueno, en ese espíritu creo que debemos pensar la idea de, más que contagiar, de irradiar, porque a veces que uno contagia,
si contagias algo, algunos se van a querer sacar la enfermedad. En realidad yo prefiero irradiar y que tomen los sueños y se apropien de los sueños para convertir la realidad y transformar la realidad. ¿Se unió Liliana? Gerardo. Muy, muy interesante tu aporte. ¿Querías decir algo, Cali? Sí, pero no sé si primero querés invitarle a la Lili, que entró recién, que cuente su Ay, sueño y después... disculpen. Sí, No, entré recién porque estaba la Lili dando te traeré. clases. Le invitamos a la Lili, invitarle a la Lili a... Sí. Sí, Liliana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, estábamos un poco cerrando este mundo agroecológico soñado. No sé si tenés ganas de contar, si tuvieras que expresar un sueño agroecológico, cómo sería, y lo podemos sumar a este mundo que estamos dibujando. Y después hacerle como un resumen de algunas cosas para contarle de lo que Bueno, hablamos. como quieran. A ver, Liliana. ¿Hablo yo? Bueno, en realidad, si me pongo a pensar en un mundo agroecológico, la primera pregunta que me aparece en mente es la solidaridad, ¿no? Donde haya lazos de reciprocidad todo el tiempo, digamos, y que se generen redes de colaboración, redes que apuesten a la sinergia y donde, bueno, que haya mucho amor, ¿no? Mucho afecto, mucho cariño, muchas relaciones que pese lo humano más que cualquier otra cosa. Y bueno, y a nivel productivo, como todos apostamos a tener ese alimento sano, saludable, cercano, que sea accesible a todos, ¿sí? Que sepamos quién lo produce y que colaboremos con los que lo producen. Y bueno, se me ocurre un poco eso y un paisaje, insertos, digamos, esos sistemas en un paisaje diverso, con muchos colores, con muchos árboles, bueno, un poco eso, ¿no? Y con mucha gente viviendo en esos paisajes. Y qué lindo, Liliana, ya nos queremos ir a vivir a tu mundo. Sí, yo lo tengo pensado ahí. No, pero lo pintaste muy lindo además. Bueno. Pero Sí. termina, disculpa que te interrumpí. No, bueno, un poco eso. Y también a nivel de ruidos, de sonidos más que de ruidos, de sonidos, pienso en el agua, en las aves, en insectos, y bueno, con muchos colores, ¿no? Se me aparecen como paletas de colores en el mundo agroecológico. Eso, creo que por ahí pasa la cosa. Es lo que siento en este momento. Me puedo poner más soñadora todavía. Bueno, hermoso, Liliana. Trajiste otro de los grandes alimentos que necesitamos en este mundo, que son los afectos, ¿no? Siempre estamos hablando de los alimentos que comemos, a veces nos animamos a pensar un poco en el aire también como alimento, a veces nos animamos y pensamos en el agua como nuestro alimento, y nos cuesta darnos cuenta de la importancia del alimento que recibimos en lo afectivo para seguir aportando a este mundo agroecológico, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablabas de la paleta de colores,
pensaba en los aportes de Emilio desde el mundo de las artes y también cómo pintando un mundo agroecológico también lo podemos hacer en una realidad productiva, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, y bueno, lo que estuvimos haciendo fue estas pinceladas del contexto que queremos en este mundo agroecológico, las características que estuvimos sobresaltando sobre este mundo agroecológico y creo que en lo que fuimos recuperando en la última parte sobre esta cuestión de irradiar, viste Gerardo que lo recupero al verbo, de llevarlo a todas partes al mundo agroecológico, me pareció que las imágenes que trae Liliana de solidaridad, de redes, de lazos, es un poco lo que le da también movimiento a esto de querer salir del aislamiento que por ahí sentimos tanto en el mundo agroecológico actual como en el mundo no agroecológico actual, ¿no? Como que nos fuimos aislando de a poquito cada uno en sus intereses personales y en cierto sentido individuales, y nos desafiaríamos a pensarnos en mundos más relacionales, ¿no? Yo quería rescatar lo que, dentro de lo que mencionó Gerardo Corrientes, que eso es una gran lección de vida. Esto de los tiempos, ¿no? Tiempo para sembrar. Esto de los tiempos, ¿no? Tiempo para sembrar y tiempo de cosechar. Y que, bueno, a lo mejor para nuestra contribución a ese mundo agroecológico, a ese sueño juntos, hoy sea de sembrar. Y puede ser que veamos germinar alguna de esas semillitas, o no. Y bueno, pero llegar a estar felices con eso, con que vale sembrar aunque otros cosechen, como ese campesino que sembraba cantando, ¿no? Porque a veces uno cree que lo que ha hecho no contribuye a una meta o a un objetivo o a un sueño que tiene, y lo que pasa es que estamos viendo como el momento en que nos tocó contribuir, que no es la mejor parte de la película capaz, pero es la mejor para nosotros, porque ahí pudimos hacer algo, ¿no? Eso fue para mí muy importante, eso que trajo Gerardo. Sí, yo quería decir algo también, que recién le estaba preguntando, no me contestó. No se te escucha. No se escucha. No se escucha, Gerardo. Hola, ¿ahora sí? Sí. Que yo recién le estaba preguntando, porque en este grupo también hay alguien que es el soporte técnico, y que es también una persona, es un individuo, y yo le preguntaba si le molestaba que le preguntemos a él de su sueño, porque si no, fíjense, soporte técnico, pero hace que esto funcione, y es parte de la realidad nuestra, es decir, no es que alguien que... Entonces yo le preguntaba, no sé si tendrá ganas de hablar, pero también tener presente que también está en este grupo, en este taller, no es una máquina, sino que es una persona más, y hay veces nos olvidamos de que tenemos personas al lado que están haciendo cosas esenciales
pero creemos que lo esencial lo estamos haciendo nosotros. Y en realidad la esencial es una construcción también conjunta. Así que no sé, soporte técnico, tu nombre. Si querés hablar de tu El sueño. nombre del soporte técnico es Facundo. Yo lo que pasa es que no sé si él está. Por eso. Bueno, pero yo quería decir esto a modo de reflexión. No sé si está. Sí, sí, estaba escuchando. Te apuramos, ay, Carlos. Sí, no, y no sabría decirle, no tengo nada planeado para decirlo, si tengo un sueño o no, pero mi sueño es que todas las personas que se lleven en paz, nada más, como el sueño de la paz mundial, por así decirlo, que todas las personas se lleven bien y más lo que en muchas charlas se están presentando ustedes, que cuiden más lo natural, porque cada vez está más urbanizado todo y se está perdiendo lo natural en el planeta y no va a haber, por así decirlo, no vamos a poder después parar y esto que son los cambios climáticos, por ejemplo, y, y vamos a terminar destruyendo algo muy hermoso que es nuestro planeta. Y nada más que eso, que cuidemos lo natural y que todas las personas se puedan llevar bien, ese sería mi sueño, por así decirlo. Gracias. De nada. Gracias, Facundo. Muy, muy hermoso también. Entonces, si les parece, vamos dándole forma a lo que hablamos y después lo redactamos y lo presentamos en función de lo que estuvimos hablando del contexto, del bosquejo que pondríamos, del este dibujo con la paleta de varios colores y casi nada lo que aporta Facundo de que nos llevemos en paz, creo que dijo algo así, que me encantó, o sea, Sí, Natural. que no dejemos de pelear, por así decirlo ya, y paremos ya y trabajemos todos juntos. importantísimo, importantísimo. Porque por ahí en esta cosa de tener razones entre las diferentes miradas de mundo, al final terminamos reproduciendo este mundo de aislamiento y de poca paz, ¿no? Y de poco respeto que para mí también tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, no solo entre nosotros, sino con la naturaleza en general, ¿no? Que nosotros también somos parte. Buenísimo. Si alguien quiere agregar algo más, si no, ya le vamos dando forma al escrito que vamos a mandar. En los trabajos que estamos haciendo, ¿sentimos que estamos pudiendo llevar nuestro sueño agroecológico? Una pregunta que les hago. Muy buena pregunta. Yo diría que en parte, no, en mi caso particular en parte, no todo lo que desearía. Pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que podemos manejar y otras no, o que son más difíciles, entonces, bueno, todo eso influye. Pero sí, desearía aportar un poquito más, desearía lograr algo que sea más contundente. Pero bueno, seguimos en la lucha. Sí, yo coincido con el Lili, que es en parte y algunas veces, además. O sea, no todos los días. Y en parte vamos logrando, pero bueno, los cambios no son rápidos, no. Por eso hago mucho hincapié en esto de que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar.
creo que de a poco vamos logrando algunas cosas. Es decir, si hace 30 años atrás nos decían que no se podía fumar en un salón cerrado, éramos unos desubicados, o era un desubicado el que prohibía nuestra libertad de fumar. Y hoy a nadie se le ocurriría fumar en un salón cerrado, digamos. O sea, creo que eso es, y no fue de un día para el otro, fue mucho tiempo. Como esto creo que hay muchas cosas también que a lo largo del tiempo se van viendo. Gerardo se acuerda de Corrientes, porque en realidad cuando nos conocimos, yo en mi otra vida era correntino, antes de ser bonaerense y antes de ser formoseño, pero ahora soy chaqueño, chaqueño. Yo sé que estabas por ahí, yo sé que estabas por ahí. 6 años estuve trabajando en Corrientes y bueno, y en esto de ir con mucho tiempo hoy cuando voy a Corrientes, bueno, estuve justamente el sábado pasado en un encuentro provincial de Feria Franca y recordaba que en el año 2001 hicimos el primer encuentro provincial y éramos alrededor del mástil de la Plaza Central, estaban los representantes de todas las ferias de Corrientes, que eran 5 o 6. Hoy, en estos tiempos pandémicos, lo hicieron virtual, cada feria se juntaba en su localidad, hicieron una transmisión conjunta a la tarde, pero solamente la feria de Corrientes, y había más de 100 productores comercializando en el Parque Mitre. Para quienes lo conocen, ocupaba gran parte de ese parque. Y esto, bueno, en algún momento empezamos a soñar con esa feria. Y hoy, bueno, se va cosechando 35 ferias en la provincia, 25 localidades cubiertas. Por supuesto, ¿llegamos? No llegamos, falta muchísimo todavía y el techo está altísimo, pero hay que seguir avanzando. Y tenemos que avanzar entre todos. Recién en una presentación de póster estábamos con Sarandón y había mucha gente joven y preguntaba ¿por qué no hay políticas públicas? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no? Y con Santiago decíamos, 30 años atrás no se hablaba ni de pequeño productor, ni de campesino, ni de ambiente, ni que hablar de agroecología. Y creo que ha habido un cambio bastante importante en ese sentido, ¿no? Y yo también otra cosa que quería, ya que estás dando números, el sábado se encuentra la red Caliza y que han hecho un relevamiento y en el país hay 62 cátedras o similares de cátedras abiertas de agroecología y soberanía alimentaria en la Argentina. Esto es sorprendentemente, es decir, y están trabajando y fusionando con colectivos, con organizaciones. Quiere decir que hay como una mirada importante ni que hablar de las ferias agroecológicas, la Feria Franca que menciona Gerardo, que también se difundieron en todas partes y se consolidaron como ya experiencias, no una experiencia, no, experiencias que ya están consolidadas y apropiadas por la gente. Entonces, bueno, eso también es ver cosechar un poco. Sí, son las satisfacciones que vamos recibiendo, ¿no? En mi militancia estudiantil en La Plata, la propuesta que llevábamos era que hubiera una materia de ecología en agronomía. Y hoy la Facultad de Agronomía tiene una materia de agroecología, y como vos mencionás, 60 cátedras libres, dato que no tenía, habla de una toma de conciencia, porque si hay quienes están interesados en enseñar es porque hay quienes están interesados en aprender y hay quienes están interesados en recibir esos conocimientos. Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos cerrando el taller
les queremos agradecer muchísimo la participación. A Cali se desenganchó. No está bueno. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que conversamos y presentar nuestro sueño colectivo. ¿Sí? Bueno. Bueno. Que tengan una linda tarde y que estén muy bien. Antes de que cierres, sí, Liliana. Yo los quiero felicitar por animarse a hacer un taller diferente. Gracias, Liliana. Sí. Bueno, gracias. Esperemos por que ser de parte dentro de 20 años, como nos recién hablaba Gerardo, seamos un montonazo. Porque él contaba que en el 2001 eran poquitos. Espero que el taller de 20 años sea un montonazo soñando. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde. Chaucita. Listo, muchísimas gracias. Un gusto haber compartido. Nos vemos. Gracias, Gerardo. Un gran saludo a todos. Gracias, Emilio. Y sigamos hablando de las artes. Gracias, Facundo. De nada, de nada. Hasta luego. Gracias, Facundo. Listo, Facundo, cuando quieras nomás, cerrá. Vos que tenés el poder.